Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Les recuerdo que las ofertas insuperables están solo en Vía Confort. Por ejemplo, podés llevarte un LED 32 pulgadas con 2 años de garantía por solo $249. O un LED Samsung de 24 pulgadas por solo $189. Las mejores ofertas siempre están en Vía Confort. Llama al 2507-3883 y acordate que puedes ingresar en la página web viaconfort.com.uy para enterarte de más ofertas destacadas. Vamos a retomar el debate que habíamos empezado en el bloque anterior. Sí, un poco Alejandro hablaba de, bueno, lo que la gente siente, ¿no? O por lo menos uno puede percibir. Creo que justamente lo que se percibe es que debería existir, si es que no la hay o no se ajusta a este criterio de lo transparente o de lo justo, un artículo específico donde se hable del perjuicio a la administración pública, que son los dineros de todos, porque acá una y otra vez vemos personas que, bueno, necesitan un medicamento de alto costo. Escuchamos el otro día aquí decir que eran carroñeros y demás, los abogados que representan a esas personas por $5 millones. Y estamos hablando que aquí, bueno, se perdieron entre 600 y 800 por malas decisiones, por mala administración. Pero además no sé hasta qué punto también este artículo no funciona muchas veces como el comodín para y frena ciertas investigaciones que deberían ir mucho más a fondo, porque yo no puedo creer que ANCAP haya contratado a una empresa para ser de intermediaria con el petróleo de Ecuador, que tuvo una utilidad de $200 millones, mientras a ANCAP le quedaron solo $5 millones. Hay cosas que creo que hay que profundizar mucho más, así que este abuso de funciones yo creo que hay que, por supuesto, que nominarlo y dejar de que sea comodín para bien o para mal. Bien. Podría ser peor todavía esto, ¿eh? ¿Por qué es contradictorio? No, a lo mejor le estoy entendiendo mal a mi amiga. Sí. Porque justamente, aún en vigencia de este polémico artículo, esta situación que tú acabas de describir, que luce como irregular, pero repito, en la vida, no estoy hablando de Sendic, no estoy hablando de ANCAP, en la vida irregular no es sinónimo de delito, ¿no es cierto? Sí. Aún en ese contexto, ni usando este artículo alcanzaría para dictaminar eso como posible delito. Lo que evidencia que el problema no es el abuso de funciones. Ese es un mal artículo que en todo caso... Es un mal artículo. Me parece que muchas veces funciona como comodín para frenar. Ahí, bueno, nos quedamos en determinadas situaciones cuando todos sabemos que lo que debe haber allí detrás son cosas mucho más delicadas que hay que investigar mucho más a fondo. Pero no entiendo, ¿debería o no debería suprimirse ese artículo? Debería cambiarse y especificarse. Trabajar, en eso creo que sí hay que tener un consenso de la clase política y decir, está bien, porque derogarlo solamente por dejarlo caer por sí mismo tampoco sería una buena Sin una contraprestación, ¿no? Pero termino diciendo, prometo, sí, conductora, prometo. No conozco, de verdad lo digo, una sola persona del Uruguay, no conozco una sola persona de cualquier partido político que haya dicho Zimmer preso, muy bien, se lo merecía, de verdad, ¿eh? Todo el mundo que escucho se dice que es injusta esa prisión. ¿Por qué fue Zimmer preso? Por un artículo que es muy cuestionado. Bueno, hay otro tema y es la prisión, que en algún momento se previó para eso. ¿Por qué fue Zimmer preso? Por un artículo que justamente es cuestionado por todo el sistema político. Entonces, quitemos ese artículo que lleva... ¿Se acuerda que lo iban a abrazar? Lo iban a abrazar, tipo, pésame. Es impresentable, disculpame. Termina conduciendo a una persona a la cárcel que no debió haber ido a la cárcel. ¿Por qué insistimos en mantener algo injusto? A ver, para ¿qué es lo impresentable? Lo impresentable es que un intendente diga, no, muchachos, vengan cuando todavía estaba la guerra de las patentes, ¿no? Vengan a anotar el auto en mi intendencia y les doy plazo 3, 4, 5 días más. Una cosa absolutamente fuera de la ley. Yo no sé si el sistema jurídico normativo dice que tiene que ir preso, solo procesado o qué. No, pero eso... ¿Cómo que no sabes? ¿Fue preso? No, fue preso, pero digo, después se revocó. O sea, que hubo un juez que dijo que hubo preso y un tribunal que dijo que no tendría que haber ido preso. Entonces yo, no sé, en ese lío no me meto, no soy juez. Lo que sí digo que políticamente y de sentido común, si un intendente, hay un plazo que se vence el 31 de diciembre y dicen, no, en mi intendencia les doy plazo hasta el 4 o 5 de enero, vengan a mi intendencia, aunque no sean residentes, eso es, políticamente es absolutamente impresentable. Sí. Y jurídicamente hay jueces que entienden que es con prisión y jueces que entienden que es sin prisión. Hay que recordar también que fue el mismo artículo que permitió procesar a Caloya y a Lorenzo, ¿no? Por la estafa del tema Pluna y toda la fantochada del hombre de la derecha y demás. Que todavía
pero no fueron procesados por ninguna estafa, no, por abuso de funciones. Esto corre por mi cuenta. Sí, todo este asunto estafa es un delito, estafa es un delito completamente diferente. No mezclemos los términos porque son cosas muy serias. Ya uno, señores, por favor. Llámele usted como quiera a toda la puesta en escena de aquel hombre de la derecha representando una empresa que tenía una página web en construcción y 2 aviones que estaba comprando por millones y millones de dólares los aviones de Pluna. Nadie fue preso por eso. Vamos a volver a tribuna, por favor. Sí, vale. A fin de cuentas, lo que se puede observar son malos políticos que hacen abusos. Esto no es ni tema de ser burro ni nada, son abusos lisos y llanamente. Hay corrupción de por medio, claro que sí, estoy segura. Entonces, si nosotros sacamos esto y no ponemos nada en su lugar, estamos dando luz verde a estas cosas. Entonces, si esto está mal, mejoremos, no eliminemos. Por otro lado, cuando se dice que esto no afecta al ciudadano de pie, todos sabemos que eso es mentira, porque después vemos, como decía Verónica correctamente, se necesita recurrir a la solidaridad de todos los uruguayos porque el Estado niega medicamentos de alto costo. Y cuando luego la respuesta que se les da es, bueno, si ustedes quieren medicamentos de alto costo, hay que pagar más impuestos, la gente ve estas cosas y sabe que es mentira, que les están tomando el pelo. Fede. Sí, yo creo que lo que piensa la gente es en base a todas las mentiras que se le ha venido repitiendo, de que se robaron todo, de que malgastaron los dineros y ahora va a ir preso. Porque el único tema por lo que se está planteando que los 9 directores podrían ir presos es en uno de los negocios que dio ganancia. Se puede discutir si la otra empresa tuvo más ganancia, pero miremos lo que pasa en el sector privado, que ahí sí todos quieren beneficiarse y hacer todo lo posible para beneficiarse. No son dineros públicos, o sea que más cuidado tienen porque es su dinero el que tienen que preservar. En el sector rural, lo están diciendo los propios ruralistas, que fue el planteo que se hizo desde el gobierno, la mayoría del dinero de la producción rural se lo llevan los dueños de la tierra y todo lo demás se reparte en distintas maneras. La gente quiere que algo pase, que alguien vaya preso por todo lo que se gastó mal. Bueno, que sepa la gente que esto no es lo que se está discutiendo en este procesamiento del fiscal Pacheco. Acá es por las compras que se hicieron con la tarjeta, para el caso de Sendic, y por haber votado a una empresa, supuestamente que por un error administrativo, que después, cuando dice que ACAMI no pide el procesamiento, porque fue el que denunció, pero todo el directorio después, en base a esa denuncia, dice, no, tienen razón, esto está mal. Todo el directorio dice, no, vamos acá a hacer caer esto porque está mal. Le dice que a todos los demás sí van procesados, pero no es por ninguna de las otras, ni no es la mega causa ANCABE esto. Entonces, la gente cuando dice, alguien tiene que ir preso por todo lo que se robaron, el fiscal dice que es el que tiene todos los elementos para poner al juez a decir, bueno, decida. Bueno, ninguna de estas cuestiones, ni los 800 millones de dólares, ni los malos negocios, ni las empresas privadas en Argentina estatales, es lo que está en discusión. Lo que está pidiendo es, en el caso de Sendic, por lo que se compró con la tarjeta, que se sigue asociando el colchón de Divino, porque Divino fabrica colchones, pero... De todas maneras, yo no sé si hoy se insiste con lo que se robaron. Yo no sé si esa es la insistencia. Pero de corrupción, ¿no? Señores, vamos a dejar este tema por aquí. Hay que esperar. Lo único que le puedo anticipar es que en el tape el abogado del vicepresidente Raúl Sendic, el doctor Gurmen Pérez, se dudaba o no tenía certeza si iba a usar la misma estrategia que la defensa de Rieti Gómez. Pues no, me está escribiendo que no va a presentar recurso de inconstitucionalidad por el delito de abuso de funciones. Vamos a cambiar de tema porque nos está acompañando en piso un doctor que viene de largas guardias y se me está cansando. Le damos la bienvenida. Ahora va a venir café, cómo no. Daniel Márquez, doctor, docente en Facultad de Medicina. Un referente además en lo que es la atención a las personas trans. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les comentábamos al principio que hay un proyecto de ley en estudio de la Comisión de Población y Desarrollo en el Senado, que hay consenso en que es absolutamente necesario que desde las políticas públicas se asegure la atención como corresponde, la no discriminación, una cuestión de equidad de género, ni que hablar. Ahora, dentro de este proyecto hay un aspecto que hace referencia a que los menores de 18 años pueden plantar y solicitar cambio de nombre y cambio de sexo. Y eso es lo que de alguna manera ha generado cierta
polémica. Polémica que además se puso súper de manifiesto a partir de una conferencia que vino a dar un médico estadounidense, un endocrinólogo muy famoso, la vino a dar la conferencia en el Sindicato Médico del Uruguay, no por invitación del sindicato, el sindicato abre las puertas, ¿no? Donde aparece la gran duda con respecto a este pedido, pero una duda que arranca desde una visión bien distinta. Hay quienes sostienen que la transexualidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la identidad trans, es decir, aquella que no es la que te acompaña biológicamente, sino la que sentís, lo entienden todavía como una patología. Si no les gusta la palabra patología, le llaman disfunción o disforia de género, pero no deja de ser considerado como una suerte de patología. Y está la otra lectura, la del resto del mundo, que no es una patología, que las identidades no se pueden patologizar. De hecho, era una patología antes la homosexualidad, y hoy ¿quién va a decir o quién va a dudar de que aquello fue un disparate? Sin embargo, estuvo como patología en los grandes manuales de medicina del mundo, los manuales de psiquiatría de Estados Unidos y demás. Y eso está pasando hoy con el tema de la transexualidad. Todavía no están eliminados de esos manuales, por lo tanto, para un médico que sostiene que es una patología, que le digan que un niño lo puede pedir y puede recibir el tratamiento hormonal siendo menor de edad, pensando que tal vez el día de mañana se pueda arrepentir, les parece muy preocupante. Y es entendible, a menos que estés parado del otro lado y no le veas ningún sesgo de riesgo. ¿Dónde se ubica nuestro invitado en esta polémica? Bien, es súper interesante el tema. Nosotros trabajamos hace varios años en el Samboa, donde creamos un servicio que justamente va en el sentido opuesto al colega que mencionabas. Es un servicio que despatologiza las identidades y que ha sido referencia internacional. Comenzó en Uruguay y hemos recibido pasantes de varios lugares del mundo a aprender lo que venimos trabajando en Uruguay. Entonces, claro, para nosotros, para el equipo de Salud Global, nos llamó mucho la atención esta charla, no nos pareció casual y nos pareció que se plantean cosas desde un lugar que a nuestro entender atrasa. Se planteaban cosas como varones feminizados, mujeres masculinizadas. Ocurrieron cosas que nosotros entendemos que nos ponen a los médicos bien lejos de la gente y que nuestra profesión debe ser bien cerca de la gente. Y nos pasó un poco eso. Ocurrieron cosas en el sindicato médico, como una usuaria fue a la conferencia, pidió para preguntar y no se le daba la palabra, se le daba la palabra solamente a médicos. Entonces, esta dicotomía entre, nosotros, los médicos, hablamos de las identidades de las personas y no permitimos que las personas participen de ese debate o esa construcción, porque entendemos que la construcción es con los usuarios. Pero separemos los tantos, ¿no? El procedimiento de la conferencia es otro tema cuestionable, sin duda, desde lo que planteas. Sí, pero claro, vamos a enfocar el tema desde justamente las miradas que hay de la medicina hoy. ¿Hay contradicción o no hoy? Porque también es médico el que vino a dar la conferencia, también son médicos los que elaboran los manuales. ¿Qué hacemos con eso? Pero esa respuesta que te daba, entiendo que también contesta tu pregunta, porque creo que son dos posturas bien diferentes. La postura de que la construcción en conjunto con la población y la construcción médico-centrista, patologizadora. Entonces, desde ese lugar también es que te hacía el antecedente para plantearte un preámbulo de dos posturas. La postura que patologiza y la postura que acompaña los procesos de las identidades. Y la postura también de intervenir sobre los cuerpos, que en realidad de los únicos cuerpos que somos dueños los médicos es del nuestro, ¿sí? También esa regla aplica para los médicos. Entonces, este camino de acompañar y respetar la autonomía de las personas cuando quieren realizar una modificación, cuando quieren hormonizarse o realizar hormonas. Nosotros realizamos procesos de hormonización. Entonces, creo que... Y tampoco pienso que haya dos posturas diferentes al respecto de la intervención en las personas transexuales. ¿El tema es la minoridad? No, lo que entiendo es que el tema es la postura de los derechos, centrarnos en los derechos de las personas o no centrarnos en los derechos de las personas. Recuerdo acá... Bueno, pero también creo que las dos miradas, aunque parezcan contradictorias,
parten del derecho de las personas. Aquello que consagra el código de la niñez y adolescencia, del desarrollo libre, ¿no? Del niño. Bueno, para quienes entienden que todavía hay una mirada o hay patología en la transexualidad, quieren preservar que el niño menor cometa un error irreversible para su futuro. Claro. ¿Ah? Después está la otra mirada, por supuesto. Claro, pero hay, por lo menos ahora se me vienen a la mente algunos principios jurídicos de los derechos de la niñez y la adolescencia, que son el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Y acá en el derecho de la libertad hay un derecho que tiene que ver mucho con los médicos, que es la autonomía progresiva, ¿sí? La autonomía progresiva es que el equipo de salud, particularmente el médico, entiende cuando va un adolescente a consultar, o cualquier persona, un adulto, si está apto o no para tener alguna indicación o algún procedimiento, etc. Por ahí a veces puede sonar un poco que estoy ridiculizando el ejemplo, pero sí he visto en las redes sociales cosas que me llaman mucho la atención, como un niño con un cartel que dice, me quiero cambiar el sexo, no sé hacer tal cosa, pero me quiero cambiar el sexo y puedo. Nadie está planteando cambiarle el sexo o hormonizar a niños. Ahí está. Vamos a lo concreto entonces, ¿no? Porque cuando hablamos de la posibilidad del menor de cambiar de nombre y de sexo, vamos a ver qué estamos queriendo decir, ¿no? Porque el tratamiento hormonal lo podría recibir un menor. Un menor, claro que sí. Bien. Y lo que prevé este proyecto de ley es que a sola solicitud del menor se le dé ese tratamiento hormonal. Bien. Yo no soy especialista específicamente en la ley, sí asesoro en lo que tiene que ver con temas de salud. Sí. Específicamente con el tema de salud, claramente se realizan hormonizaciones en menores. Te recuerdo que, por ejemplo, la anticoncepción es un tratamiento hormonal, ¿sí? Y se realiza a menores de edad. Sí, pero para cambiar de sexo. Lo que pasa es que el tratamiento hormonal no te cambia de sexo específicamente. Te genera algunas características vinculadas a tu identidad. Readecúa tu... ahí va, pero igual, es la misma pregunta formulada en tus letras. Es decir, te sigue haciendo ese tratamiento, te sigue de alguna manera adecuando a tu sentir, a tu propia identidad. Exacto. Bien, pero lo hace esas modificaciones. Hace esas modificaciones. Bien, ¿es reversible? Algunas cosas del tratamiento son reversibles y otras son irreversibles. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no se supone que la minoría de edad se preserva o se cuida o se está atento porque por ser jóvenes, por un montón de razones, es que no podemos hacer determinadas cosas siendo menores de 18 años? ¿Por qué? Porque nos falta vivir, nos falta saber, nos falta aprender. Y en esta área, ¿no hace falta madurar, crecer, aprender y saber? Sobre todo para algo que va a ser irreversible. Sí, yo capaz que te puedo hablar desde mi experiencia, la del equipo. Llevamos ya casi 300 personas trans atendidas en el servicio. Y ¿adultos todos? Adolescentes y adultos. ¿Adolescentes? Niños ninguno. ¿Mayores de 18 todos? 17 años, solo un caso. Bien. El único caso que nosotros tuvimos en estas casi 300 personas que se atendieron, que se arrepintió, fue una persona que su familia, para que volviera a su casa, le pedía abandonar el tratamiento y que se convirtiera en lo que no era. ¿Sí? O sea, ni siquiera, no es que se arrepintió por convicción, exacto, sino fue, digamos, impuesto. ¿Sí? Y aparte también, lamentablemente, en las personas trans, su trayectoria básicamente es en soledad. Así que no hay mucha familia que contenga vinculado a esto, ¿no? Sí. Soledad desde todo punto de vista, ¿no? Familiar, laboral, pares. Está bueno el dato de que 1 en 300 y se arrepintió entre comillas, ¿no? Sí, muy comillas. Porque la primera pregunta que surge cuando uno lee los cuestionamientos que se hacen a este proyecto, ojo, proyecto que por ejemplo en España fue aprobado, ¿eh? La Cámara aprobó justamente que es para menores de... menores de 16 no, pero entre 16 y 18 pueden perfectamente a sola solicitud ir y decir quiero cambiar de nombre ante el registro e iniciar todos los tratamientos que quieran para cambiar de identidad sexual. Pero cuando uno lee quienes opinan en contra de esta medida, la primera pregunta que te viene a la mente es, pero ¿y en realidad cuántas personas que hayan atravesado por esta transformación se arrepintieron? Porque es lo primero que decís, ¿no? Y es irreversible y fíjate que después cómo haces... ¿Hay estadísticas, olvídate de Uruguay, ¿hay estadísticas en el mundo de arrepentimientos? Sí, las estadísticas en el mundo son bien dispares. Por eso nosotros en nuestros protocolos somos muy rígidos a seguirlos, ¿no?
Y por ahí suena rigidez con un protocolo, no es la medicina que queremos, porque siempre los protocolos tienen que estar adaptados a las personas. Pero un punto fundamental es ver la trayectoria de vida de esa persona y cómo se identificó desde siempre o cuál es su deseo persistente en cuanto a su identidad. Entonces, este dato me parece súper importante porque por ahí muchas veces veo que se piensa como que uno va a un supermercado y se quiere una hormona y te la dan. Y esto requiere todo un proceso de evaluación de un equipo de salud multidisciplinario, salud mental, médicos de familia, endocrinología. Bueno, pero ahí entonces me pongo directamente del otro lado, ¿no? Abogada del diablo, y le digo, bueno, pero a ver, señor, yo vengo a cambiar de identidad. ¿Por qué usted tiene que tener... ¿Por qué me tengo que someter a un interrogatorio multidisciplinario? No era que no estoy enfermo. No me embrome, quiero cambiar de sexo, punto. ¿Qué más me está pidiendo? Sí, tenés razón, 100% lo que decís, pero como todo procedimiento médico, tiene contraindicaciones la hormonización. Entonces, por ejemplo, si viene una persona diabética, obesa, etcétera, y le damos una hormonización, su vida se va a ver... Pero eso no tiene nada que ver con hace cuánto tiempo que quiero cambiar de sexo. No, pero tiene que ver con la trayectoria de vida, porque es diferente que puede la persona, como cualquier uno de nosotros, tener un trastorno de cualquier tipo y decir, bueno, a partir de hoy quiero ser tal cosa, ¿no? Entonces también ahí hay que evaluar ese sentimiento. Digamos, no nos ha pasado muchas veces, pero sí nos ha pasado de personas que básicamente, como cualquiera de nosotros, puede tener una enfermedad y no tener las condiciones médicas. Sí, pero eso es como para recibir cualquier tratamiento, hay que hacer un estudio previo. Sí. El tema es que es verdad, hay todo un equipo multidisciplinario que estudia a la persona y desde aspectos psicológicos. Y ahí es donde también, si me voy a poner bien defensora de los derechos, te digo, no me interesa un psicólogo entrevistándome. Yo digo, ¿quién es el psicólogo para estudiar si yo es un caprichito o tengo ganas? Tengo ganas y punto. Perfecto. Y ahí nos vas a hacer vista por psicólogo. ¿Sabes por qué nosotros en el equipo hay un equipo de salud mental? Porque casi tenemos el estudio en el servicio. Más del 90% de las personas que consultan en el servicio tienen secuelas del odio y el estigma, la discriminación que han atravesado sobre sus vidas. Entonces, en las entrevistas surgen cosas que realmente son fuertes por esas trayectorias. Y los médicos no estamos capacitados para eso. Mira. Panel, ¿qué opinan? ¿Cómo lo sienten esto? Quedaste duro. ¿Qué pasa? ¿Qué? A mí lo que no me termina de cerrar es el tema de las edades. Porque se citaba el caso de España de 16, 18 años. Entonces, siempre hay un límite que poner, ¿no? ¿Por qué 16 aparentemente y no 14? hoy el límite es 18. Sí. Entonces, ¿por qué 16 y no 15? ¿Por qué 15 y no 14? Entonces, ese es un tema que no me termina de cerrar en lo que es ver este tema como yo vengo a hacer valer mis derechos y por lo tanto tengo la posibilidad de hacerme un cambio de sexo. Entonces, en ese trabajo multidisciplinario que ustedes hacen, ¿cómo contemplan ese periodo de adolescencia tardía, de adolescencia, de preadolescencia, en función de lo que es la propia realidad de la persona y lo que es el condicionamiento que esa persona va recibiendo de la sociedad fruto de lo que es su propia condición? Sí. Lo que pasa que también nos ocurre es que antes de pensar en la cirugía y en la hormonización, cuando hay un adolescente, tenemos que trabajar muchísimas cosas, como por ejemplo que ese adolescente seguramente esté expulsado de su familia. Muy pocas veces he recibido en mi consulta a adolescentes acompañados de sus padres. Entonces, seguramente ahí tengamos que trabajar mucho la red de apoyo, tengamos que trabajar mucho cuál es su salida laboral. Recuerden que la mayoría de las mujeres trans, la única salida laboral que tienen es el trabajo sexual. Tenemos que trabajar la seguridad en el trabajo sexual. Sí, pero todo eso que está contemplado en este proyecto está clarísimo y en eso obviamente que hay consenso, ¿no? Hay que caminar hacia ahí. Yo creo que el nudo del tema acá es cuando se refiere a los menores de 18, por aquello de que si sos menor para muchas cosas, qué bárbaro que selectivamente no lo seas para otras. Claro, pero ¿no? porque digamos, un poco lo que nos cuestionamos es, primero eso que comentaba, que cuando va una persona de 16 años, seguramente nos lleve tiempo a trabajar otras cosas, ¿no? Entonces ahí el tiempo juega bastante. Y lo otro que yo me cuestionaría es por qué yo para cualquier otra condición o cualquier otra situación o cualquier situación de salud, yo no me interrogo eso y para esta puntualmente sí me lo interrogaría.
Sí, yo vi allí precisamente cierta hipocresía de la sociedad uruguaya que tiene que ver con este tema, ¿no? A ver. Porque cuando leíamos un poco en titulares esto del menor y demás, yo creo que todo el mundo se escandalizaba. Y sin embargo, en otras circunstancias, hasta hace un tiempito nada más, nosotros teníamos un código que permitía que niñas de 12 años contrajeran matrimonio, digamos, ¿no? Tenemos ahora una ley que lo subió un poquito más, 16 años. A partir de 16 años las personas pueden casarse. Cuando vemos, por ejemplo, casos, recuerdo uno muy mentado últimamente, de algunas jóvenes, adolescentes que tenían vínculos con determinadas personas mayores, muy mayores respecto a ellas, se decía, pero no son tan chicas, pará. Tienen 15, tienen 16, ahora los 15, los 16 de antes no son lo mismo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con cierta lógica de la normativa, ¿no? Si uno puede hacer un uso de su sexualidad libre y con cierta conciencia a partir de los 16, vamos a suponer que es la edad para casarse, ¿por qué no podría hacerlo en este caso? Si es que median todas las garantías, porque también creo que acá se ha construido una especie de ¿cuáles serían ideario. las garantías Cuando en uno este va, tema? en este caso en el proyecto, no va el menor solo y dice, bueno, vengo a cambiarme. Se supone que va a intervenir un sistema judicial que va a hacer un peritaje y que va a decir, bueno, sí, esta persona está viviendo un proceso donde su psicología determina que necesita esto para sentirse mejor, que creo que en definitiva es todo lo que nos importa, porque lo demás es hipocresía. Porque ninguno de nosotros que opina sobre esto le tiende una mano a estos muchachos o muchachas cuando son expulsados de sus casas. Del otro lado... No, yo creo que lo escuchaba atentamente al doctor y creo que voy en línea de lo que señala Verónica, ¿no? La hipocresía con la que vivimos a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco algunos temas o algunos casos puntuales y lo que él decía es muy cierto. Muchas veces las familias no acompañan este proceso. Y yo, por ejemplo, a veces escucho a algunas personas decir, no, el derecho de las personas, no, que tenemos que apoyar esto, sí, pero lo apoyamos cuando en definitiva son los de afuera los que están involucrados. Cuando nos toca a nosotros como familia, como que le soltamos la mano a quien en realidad se la tenemos que dar. Me da la sensación de que así como discutimos los temas de seguridad, que así como discutimos los temas de violencia, que así como decimos, bueno, tenemos que cambiar la sociedad, también tenemos que discutir estos temas. Digo, porque yo creo que en este caso estamos hablando de los derechos, estamos hablando de tal vez las obligaciones que tiene el Estado, pero nos estamos olvidando de una pata muy importante, porque en definitiva la familia para esta persona, para este menor, es lo más importante. Y muchas veces esa pata, lo más importante, le termina soltando la mano. Entonces nosotros, ¿qué podemos discutir al respecto si en definitiva está faltando o está fallando lo más importante? Me parece que... Bueno, pero bien, pero serían caminos en paralelo. Uno es cómo hacemos desde las políticas públicas para que familia e integrantes se mantengan en contención, y otro muy distinto es qué haces con los deseos de, bueno, cambiar o modificar la identidad sexual de un menor. Claro, pero ahí entra el problema, porque nosotros decimos, no, bueno, pero se puede cambiar de sexo sin el consentimiento de la familia, que tampoco es tan así, ¿no? Bueno, pero ¿qué consentimiento te va a dar la familia si en definitiva muchas veces es la que te suelta la mano? Bueno, pero puede haber un representante legal que no necesariamente tiene por qué ser la familia, ¿no? ¿Ale? A mí me parece que este tema es atravesado por muchos vectores, y uno de ellos diría que el fundamental y el básico, y tiene que ver con la dimensión cultural de los asuntos, ¿no? Yo siento que estos asuntos son hijos del nuevo paradigma, que ya lo tenemos asumido en la letra, pero no tanto en la práctica, de niños y adolescentes como sujeto de derecho y ya no objeto de derecho. Este asunto, que ya está escrito sobre el papel hace rato, todavía no está escrita en nuestra conducta cotidiana, ¿verdad? Es muy tentadora la idea, aquella que nos contaba Serrat, ¿no? De niño, deja ya de joder con la pelota. La idea de que el niño primero y el adolescente después es un ser inferior, personitas, ¿se acuerdan todo aquello? Que está jugando un rol en todo este asunto, y me parece que es natural que tengamos como cierta resistencia a eso. Cuando nos tienta muchas veces, además, las tormentas en los vasos de agua, porque este titular resulta que nos gana la atención. Ah, los niños. Entonces nos imaginamos gurises de 7 años saliendo de la escuela, corriendo para pasar de la filita de los niños a la filita de las niñas. Y no es así, incluso porque la propia estadística indica que estamos hablando de casos muy excepcionales, aquellos que incluso son menores de edad, pero menores de edad ya no niños, adolescentes grandes. Acá hay otro asunto que a mí alguna vez le vamos a tener que hincar el diente, chiquilines, como comunidad. Es brutal
cómo la perspectiva de los derechos de la humanidad, no hablo de Uruguay, de la humanidad, en la medida que le otorga derechos cada vez más a personas que antes tenían menos derechos, los que no se ven afectados para nada en sus vidas, saltan como pelota. Es una cosa increíble. Alguna vez tenemos que preguntarnos, ¿no? Resulta que ahora la mujer tiene más derechos que antes. Ay, resulta que hay un montonazo de varones que se enojan. Y si no te jode, resulta que los gays ahora tienen más derechos que antes y saltan un montón de heterosexuales que se ofenden. Y si no te jode, y así sucesivamente, ¿qué nos estará pasando, no? ¿Qué problemas tenemos los que nos sentimos en la veredita del poder cada vez que le dan derechos a otros? ¿Qué baldosita floja se nos mueve? ¿En qué cosa nos interpela? ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido? A darle chance a otro que vivió su vida infeliz durante toda su vida, a darle una posibilidad. ¿Qué nos pasa? Deberíamos preguntarnos eso, ¿no? Señores, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a escuchar otra mirada, ¿no? Nada más y nada menos que de quien preside justamente la Comisión de Población y Desarrollo, el senador Germán Coutinho. Pausa y ya venimos.